Vamos a encomendarnos al Señor primeramente y pedir el socorro de su Espíritu para que nos hable esta noche por su palabra. Bueno. Padre amado, te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestro corazón y en nuestros labios. Ahora, Padre, rogamos el socorro del Espíritu Santo, sin el cual nada de lo que digamos tiene trascendencia y valor. Sin el Espíritu seríamos como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Queremos, en cambio, que esta palabra que tú nos des traspase la dureza de todos los corazones y llegue a ese lugar profundo donde ocurren las cosas espirituales trascendentes, donde se despierta la fe, donde se despierta la visión, donde se despierta la adoración hacia tu persona. Padre, nos encomendamos a ti y hagamos que sea parte de nosotros y de nuestros auditores todo espíritu que perturbe, que distraiga. Sujetamos todas las cosas al nombre más alto, al nombre más sublime, al nombre de Jesucristo. Señor. Amén. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, en el último programa estuvimos hablando acerca de los misterios de Dios. Comenzamos a hablar acerca de este tema tan grande y tan precioso. Y esta vez queremos continuar con ese tema porque es un tema muy amplio y muy profundo. Y nosotros apenas hemos ido por los bordes. Y rogamos al Señor que nos permita adentrarnos un poco más en las profundidades de estos misterios de Dios que para nosotros han sido preparados, para que ya no sigan siendo misterios, sino que sigan ahora siendo revelaciones de Dios, que transformen la vida, que conviertan el corazón, que traigan un mayor grado de profundidad y de crecimiento en los hijos de Dios. El lema que tenemos ahí en pantalla de alguna manera inspira lo que nosotros estamos haciendo. Pablo dice ahí: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo había recibido uno de los primeros, junto con los demás apóstoles, la revelación de estos misterios, y ahora, habiéndolo recibido, él se siente a sí mismo como un administrador de esos misterios, es decir, como uno que tiene que gestionar aquello que de Dios ha recibido y ponerlo al alcance de los hermanos. Estos misterios que estaban escondidos de siglos y edades, pero que ahora, dice Pablo, han sido manifestados, revelados a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. En la epístola primera a los Corintios, capítulo 2, y esto lo leo haciendo eco a lo que Juan Pablo decía hace un rato, que lo que estamos intentando hacer ahora es ir un poquito más profundo y más lejos en esta tarea del discipulado. Estamos entrando en una segunda etapa. Por eso dice en 1 Corintios 2, 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No está mal, a la luz de esta palabra, que nosotros nos sintamos honrados, privilegiados, porque aquí dice que fue destinada para nuestra gloria, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles,
porque a ellos no les fue revelado. Y en esto la misericordia de Dios hacia el hombre se mostró en forma tan abundante. Dios se saltó a esta clase de criaturas que son superiores a los hombres. Se los saltó. No les dio a conocer a ellos. Por eso los ángeles ponen el oído. Cuando la iglesia da a conocer estos misterios, cuando en las asambleas locales de la iglesia, los pequeños, los niños, aquellos a los cuales el mundo menosprecia, aquellos que no son considerados en los grandes centros culturales y educativos, a estos Dios les reveló. Y a través de estos, normalmente hombres sin letras y del vulgo, mujeres sencillas, dueñas de casa, que han criado sus hijos en la sencillez de una maternidad santificada. A través de ellos, Dios da a conocer a sus ángeles las glorias de estos misterios que estaban escondidos por siglos y edades y que han sido ahora manifestados. La cual sabiduría oculta, se está refiriendo a eso, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes de este siglo, tomemos la palabra príncipe en cualquier sentido, en un sentido político, los gobernantes, en un sentido intelectual, los sabios, los filósofos, los Sócrates, los Aristóteles, ninguno de ellos conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y ahí se está refiriendo precisamente a los romanos y a los judíos que crucificaron al Señor. Ellos en su sabiduría no vieron la sabiduría de Dios, no la conocieron, porque estaba destinada a los niños, a los no entendidos, a los menospreciados de la tierra. Por tanto, es motivo de gloria para los que somos hoy portavoces y administradores de estos misterios. No que dependan de nosotros. Nosotros no tenemos el poder para hacer que alguien vea, para hacer que alguien entienda espiritualmente estas cosas. Solamente somos herramientas, instrumentos a través de los cuales Dios siembra una palabra en el corazón de los hombres y mujeres. Pero esa palabra que sembramos, al igual que el trigo que cae en la tierra, es tan poderosa, tiene tanta vida en su interior, que es capaz de producir una espiga que da fruto a 100 por uno. Esto es lo que somos, sembradores. Nosotros voceamos, declaramos la palabra con la confianza y la seguridad que esta palabra en sí misma tiene el poder, porque no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, para generar en los corazones suyos y míos esta bendita realidad, realidades espirituales que no humanas, no carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para generar toda clase de fruto de vida eterna. De tal manera que esta es la sabiduría oculta, la que los príncipes de este siglo no conocen, pero que a nosotros se nos es dado conocerlas, y no solo conocerlas, sino administrarlas, gestionar sus riquezas, dimensionar, dosificar, para que otros reciban esta bendición. En el programa anterior, nosotros estuvimos viendo acerca del misterio de Dios, el gran misterio de Dios. Y decíamos que el gran misterio de Dios, ese que tenía escondido en su corazón por siglos y edades, y que nunca lo dio a conocer, porque el Antiguo Testamento no tiene esa revelación, porque el Antiguo Testamento está estéril y árido de esta revelación del misterio de Dios. Hay apenas algunas sombras y figuras, algunos destellos por aquí, algunas lucecitas por allá,
que a la luz de la revelación presente nosotros la entendemos, pero que aquellos a los cuales se les dieron a conocer o se les entregaron no pudieron entenderlas. Ellos barruntaban como cuando alguien en la oscuridad va a tientas para no chocar contra los árboles. Así caminaban ellos. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, la luz, porque Él es la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios. Y entonces el corazón de Dios se nos abrió y pudimos entrar y penetrar en esos arcanos, en esos misterios, en esas insondables profundidades maravillosas, celestiales, y pudimos ver ahí al Hijo de su amor, a Jesús. Jesús, el Verbo encarnado, el Nazareno, este profeta galileo, que nació en Belén, pero que se crió en esa zona abandonada y menospreciada de Israel. Oh, para siempre se le conoció y se le conocerá como el Galileo. Y esa palabra, para los puristas, para la clase alta de Jerusalén, esa palabra era motivo de arriscar la nariz. Un Galileo. ¿Qué es un Galileo? Sin embargo, en ese hombre Galileo, nacido de María, engendrado por el Espíritu Santo, que vivió como un carpintero hasta los 30 años, este es lo que tenía el Padre en su corazón desde antes que el mundo fuese. Y Pablo en Colosenses nos desglosa un poco ese misterio que el Padre le reveló a Pedro en Cesarea de Filipo, diciéndole, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como lo dio a conocer en el Monte Santo, este es mi Hijo amado. O como se lo dio a conocer a Juan, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora a través de Pablo va un poco más lejos y la luz se hace más potente para decirnos que este Cristo, manifestado en un hombre, luego que Él murió y resucitó, luego que Él ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo de la promesa sobre la iglesia, este ahora es Cristo en vosotros. Es un morador permanente en el corazón de cada hijo de Dios. No fuera, no al lado, no atrás, no adelante, dentro. Y esto es una realidad que excede toda racionalidad, toda lógica, toda comprensión humana. ¿Cómo es que Dios, en su grandeza y excelsitud, en su carácter eterno y sublime, puede hacerse tan pequeño, puede restringirse al corazón del hombre para ser morada en él, para habitar con él y para ir con él a todos lados, dormir con él, levantarse con él, comer con él, trabajar con él, para nunca dejarlo, para nunca abandonarlo, para que nunca esté solo? Esta es parte de esa gloria, de este misterio de Dios revelado. Pero no solo Cristo en nosotros, también nosotros en Él. Cristo en vosotros, vosotros en Cristo. Y dice Pablo, estáis completos en Él. Todas nuestras insatisfacciones, esa insatisfacción de la samaritana, que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, esa insatisfacción por la felicidad, por la realización, que no fueron posibles en ella y en nadie es posible, porque en otros esa insatisfacción se dirige hacia el dinero, se dirige hacia la fama, se dirige hacia la honra. Nada sirve.
Nada da satisfacción, solo Cristo como el agua viva que está dentro de nosotros, que salta para vida eterna, que es como un río que fluye. Solo Él es la satisfacción plena. Por eso dice, vosotros en Cristo estáis plenos, completos. Y por último dice Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vosotros con Cristo en Dios. Allá en la eternidad. Porque Dios no bajó a la tierra en forma de hombre. Él envió a su Hijo. Pero Dios está en el trono, el Padre está en el trono. Y si dice que nosotros con Cristo estamos en Dios, eso significa un cambio de posición, un cambio de terreno, ya no más terrenales, ahora celestiales, ahora ocupando el lugar central del universo, porque el trono de Dios lo ocupa el Padre. Y ahí estamos nosotros escondidos con Cristo en Dios. Vean ustedes las implicancias que tiene el misterio de Dios revelado a nuestros corazones, y no solo revelado, sino manifestado para que sea parte de nuestra naturaleza, de nuestro ADN. Ahora ya no somos solo cuerpo y alma, ahora somos cuerpo, alma y espíritu, y en el espíritu nuestro ocurren estas realidades de las cuales estamos hablando. Y luego Pablo en Colosenses concluye diciendo, para que Cristo sea el todo y en todos. Y luego entonces, después de dar a conocer estas realidades tan preciosas, Pablo nos dice que su ministerio consiste en gran parte en orar, en rogar, en pedir de rodillas, como batallando, como luchando, como agonizando, para que este misterio sea conocido, para que exista un pleno entendimiento de este misterio en el corazón de los creyentes. Este misterio no es conocido por leer sobre el misterio, ni siquiera es por leer la Biblia, aunque la Biblia es santa en la medida que nos da a conocer a Cristo, que nos muestra sus palabras, que nos da testimonio de sus actos, de sus hechos preciosos y maravillosos. Sin embargo, la Biblia en sí como libro no es suficiente, a menos que venga el soplo del Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Biblia, para que ahora venga a nuestro corazón, a los ojos de nuestro corazón, y sean abiertos y podamos ver y contemplar la visión. Esta es la visión de Cristo, como el amado del Padre, como el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la visión que necesitamos ver y que pareciera que hay muy pocos han visto en el día de hoy, porque corren de acá para allá buscando, obrando, esforzándose en distintas tareas, obras y encomiendas para intentar aprender, captar algo a través de la mente, a través de sus esfuerzos, cuando la realidad es que Dios es el único que puede manifestársenos, irrumpir en nuestras tinieblas, romper la caparazón que envuelve nuestro corazón para introducirnos en el corazón esta revelación preciosa. Cuando hemos visto el misterio de Dios que es Cristo, nosotros descansamos plenamente, descansamos de nuestras obras, descansamos de nuestros vanos esfuerzos por aparecer justos delante de Dios. Descansamos del afán de pretender ser algo para alguien, de pretender proyectar una imagen. Lo que ahora importa es lo que Dios ha puesto adentro, es este depósito del cual Pablo habla a Timoteo, el buen depósito.
esto que Dios ha puesto, no el hombre, esto que Él nos ha dado en gracia, no que nosotros lo hemos buscado y encontrado. Entonces recordemos esto, nuestra mayor necesidad y urgencia no es estudiar libros, ni siquiera estudiar la Biblia con afán de entenderla mentalmente, sino simplemente como lo que posibilitará que luego el toque del Espíritu haga estas palabras que se conviertan en realidades espirituales. Necesitamos realidades espirituales, no realidades mentales, doctrinales o teológicas, no grandes verdades o dogmas que defender a brazo partido. Nosotros no estamos por este dogma en contra de este, no estamos por esta doctrina del arrebatamiento en contra de este otro, no estamos a favor de esta doctrina sobre la predestinación en contra de esta otra. No estamos a favor ni en contra de nadie, estamos por la revelación, por el Espíritu de lo que Dios nos ha dado en su Hijo. No a este nivel, sino a este nivel. Es un paradigma distinto. Necesitamos bajar de la mente al corazón. Y esto requiere un acto de humildad, porque el hombre en su supuesta sabiduría, en su confianza en sí mismo, el hombre puede ser así de pequeño, pero se cree el más grande. Puede tener así unas pocas letras, pero se cree que las sabe todas. ¿Quiénes somos en nosotros mismos? Cuando pretendemos saber, dice la Escritura, entonces significa que no sabemos nada. Se requiere un baño de humildad y de quebranto. Se requiere caer en tierra y reconocer que no sabemos nada como debiéramos conocer. Reconocer que nuestros esfuerzos son vanos, que nuestras pretendidas sabidurías son necedad. Necesitamos caer en tierra y postrarnos y reconocer que a menos que venga un toque de Dios, estaremos en tinieblas impenetrables y oscuras y densas, casi que se pueden tocar por lo densas que son. Oh, que el Señor en su gracia descorra el velo, para que no seamos como aquellos que tienen todavía un velo que les impide ver a Cristo. En 2 de Corintios dice eso. Hasta el día de hoy tienen un velo y no pueden ver al Señor, porque todavía confían en una religión, en un sistema. Han puesto sus ojos en las cosas humanas, se glorían en los hombres. Tienen apóstoles por aquí, apóstoles por allá, y gurúes y profetas. ¿Qué son esas cosas, hermano y hermana? Todo eso es carne y sangre, todo eso es polvo de la tierra. Hay uno solo que es digno de ser conocido, y la manera de conocerle es por el Espíritu, cuando Él se abre para ser conocido, cuando Él abre su corazón para que podamos auscultar en esas profundidades lo que hay allí. El segundo gran misterio de Dios es lo que nos ocupará ahora esta noche con la ayuda del Señor. Cristo es el misterio de Dios, revelado gracias al Señor a aquellos pocos.
cuales el Señor ha tenido misericordia. Pero ahora Cristo tiene en su corazón también un misterio. Cristo en su corazón también tiene a alguien escondido, que tampoco se puede conocer a menos que Él lo revele. ¿Qué tiene el Señor guardado en su corazón? Efesios nos muestra, nos enseña, nos ilustra. Capítulo 3, versículo 4. Efesios capítulo 3, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya no es el misterio de Dios, se fijan, es el misterio de Cristo. O sea, lo que Cristo tiene o tenía escondido en su propio corazón. ¿Cuál es? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay un cuerpo del cual participan judíos y gentiles. Aquí se nos presenta el misterio de Cristo, la Iglesia. Y aquí en este pasaje, en este versículo, se enfatiza un aspecto de la Iglesia, pero en el libro de Efesios, que es la epístola de la Iglesia, se enfatizan otros aspectos más. Pero aquí pone la atención en un aspecto, y es que la Iglesia es la realidad donde confluyen judíos y gentiles, y donde se pierde el origen. Se pierde la condición de gentiles y judíos para venir a ser una realidad nueva. Es decir, aquí no importa su condición anterior. Ambos pueblos son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Entonces, este es el primer aspecto. Sin embargo, en Efesios, en toda la epístola, se nos muestran algunas metáforas, algunas comparaciones de la Iglesia, para que entendamos nosotros con claridad a través de estos símiles, a través de estas comparaciones, de estas metáforas, qué características tiene la Iglesia. Y vamos a revisar con la ayuda del Señor estas figuras, estas metáforas. Bueno, la primera de ellas es esta misma que ya se nos ha mencionado aquí. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 1, versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Eso se refiere, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero dice además, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, es la plenitud de Cristo. La Iglesia es la plenitud de Cristo.
como cuerpo. Es la plenitud, o también se puede traducir como el complemento. Como en otra figura después se nos muestra como la ayuda idónea de aquel que todo lo llena en todo. Si Cristo lo llena todo en todo, y la iglesia es su cuerpo, entonces ¿dónde estará la iglesia? Sino también llenándolo todo. En el capítulo 4 de Efesios se nos vuelve a tocar el tema de la iglesia como cuerpo. Cuando dice en el capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, la iglesia crece en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La iglesia crece en Cristo. La iglesia no crece cuando aplicamos métodos de evangelización, cuando realizamos ciertos seminarios para esto o para lo otro, cuando utilizamos esta estrategia o la otra. El único método de Dios para el crecimiento de la iglesia es Cristo, cuando está sujeta a la cabeza. Ahora, el punto es el siguiente: la iglesia, como la conocemos, está sujeta a Cristo, porque el único modo de crecer es estar sujeta a Cristo. Pero la iglesia que vemos, o las iglesias que vemos a veces, son muy rebeldes. Son como un cuerpo que funciona separado de la cabeza, un cuerpo que camina sin cabeza, un cuerpo que deshonra a la cabeza porque hace cosas o dice cosas que la cabeza nunca haría ni diría. Dice, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. El cuerpo recibe el crecimiento de la cabeza. ¿Cómo puede entenderse, cómo puede aplicarse una verdad tan sencilla y tan clara en la práctica? ¿Cómo la iglesia crece recibiendo su crecimiento de Cristo, la cabeza? Tenemos que hacer que todas las acciones, las actividades, toda la vida de la iglesia, toda la dinámica, el funcionamiento de la iglesia se ajuste a la cabeza, dependa de la cabeza, se sujete a la cabeza, reciba de la cabeza el suministro, el alimento, el agua, el pan. Y para eso necesita buscar de la cabeza el alimento y no procurárselo de otras formas, por otras maneras, porque todas las otras formas o maneras serían como algarrobas, serían como sustitutos inútiles. Placeres, cosas que son como juguetes, entretenciones, pero que no alimentan, que no dan crecimiento. Saque usted la cuenta cuántas cosas están ocurriendo hoy en los ambientes cristianos que están impidiendo que el cuerpo crezca y tome de la cabeza lo que le da nutriente y, en definitiva, crecimiento y madurez. Por ahí en otro lugar dice que si alimentamos solo de leche, al niño nunca podrá comer vianda. Entonces será que el cuerpo de Cristo está todavía alimentándose de leche y no de vianda, que es una comida sólida, que es una comida preparada para los que tienen entendimiento, los que tienen el discernimiento ejercitado,
en el conocimiento del bien y el mal. Hay misterios preparados para ellos. Hay misterios y cosas de esa sabiduría oculta, pero que todavía no es posible que Dios nos las dé porque aún estamos bebiendo leche o estamos, peor aún, tomando alimentos sustitutos que no solucionan nuestra necesidad. En otra epístola, en 1 Corintios 12, Pablo habla ampliamente acerca del cuerpo de Cristo. Usted lo conoce, ¿verdad? Cuando dice en el capítulo 12 acerca de cómo funciona el cuerpo desde el versículo 12 en adelante, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también, entonces, Cristo, así no dice así también es el cuerpo de Cristo, sino así también Cristo, o sea, Cristo es, el cuerpo es Cristo, la iglesia es Cristo. Porque todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, etcétera, etcétera. Y ahí en esos versículos que siguen, Pablo nos da algunas leyes del funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, cada miembro tiene que actuar de acuerdo a lo que es y no de lo que quisiera ser. Este es un problema en el pueblo de Dios, en la iglesia. Como si nos estuviera diciendo Pablo, tú tienes que ser conforme a lo que eres, no como a lo que quieres ser. ¿Qué eres tú? ¿Eres pie, eres mano, eres oído? Porque quieres ser otra cosa. Este es un gran problema. No aceptar la ubicación que Dios nos da en el cuerpo, sino pretender otra cosa, quizás más vistosa, más visible, más atractiva. Una segunda cosa que se nos muestra en este pasaje es que si tú eres mano, tú tienes que hacer lugar para que el pie también funcione. Siempre hay que hacer lugar para la acción de los demás. Tú no puedes hacerlo todo. Hay quienes quieren hacerlo todo, pero eso no es normal en el cuerpo de Cristo. Tú tienes una función y otro tiene otra y el otro tiene otra. Cada uno tiene su función y cada uno tiene que cumplir su función. Entonces tú haces la tuya y luego te haces a un lado para que el otro haga. Una tercera cosa es, no se debe separar a otro miembro. Nadie puede decir, no tengo necesidad de ti, vete. Nadie puede hacer eso, porque nadie es dueño del cuerpo, sino Cristo. Tú no eres dueño del cuerpo, pastor, evangelista o obispo. Tú no eres dueño del cuerpo. No puedes separar a otro. Y por último, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Hay un miembro como pequeño, como inútil, como menospreciado, como que es hasta vergonzoso. ¿Verdad que siempre hay en todos los ambientes cristianos? Pero saben, a esa clase de miembros Dios los cuida más, les da más honor. No debemos mandarlos a la última banca, sino tenerlos en la primera y tratarlos de manera especial, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Dónde
estamos viendo esta realidad de iglesia que funciona realmente como un cuerpo, donde no hay piezas artificiales, donde no hay prótesis. Todos los miembros funcionando de acuerdo a su función, todos sujetos unos a otros, todos respetando la autoridad del miembro. El ojo tiene una autoridad. ¿Saben cuál es la autoridad del ojo? Es decir, ahí hay un peligro, cuidado. Y si la mano no obedece la autoridad del ojo, tropieza y cae. La autoridad del miembro está dada por las características propias de su función. Cada miembro tiene un grado de autoridad según su función. Y estamos viendo en alguna parte de esto, o tenemos la iglesia convertida en una organización, en una estructura semejante a las estructuras del mundo, con estratos, con gente importante, menos importante, gente que hace como el relleno. Cuerpo de Cristo, Cristo, la cabeza instruyendo, dando las órdenes en forma tan coordinada que no hace violencia con nadie. Porque cuando nuestra cabeza da las órdenes al cuerpo, lo hace en forma tan coordinada que mis manos se mueven y los pies se mueven. Veamos, por ejemplo, un prestidigitador, veamos un artista, veamos un gimnasta, cómo se mueve su cuerpo tan armónicamente. No hay esfuerzo alguno. Así funciona el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu Santo son ordenados los miembros, cada uno en su lugar, cada uno en su función, cada uno aportando para la vida del cuerpo y el bien de todos. Le roguemos al Señor para que Él nos conceda ver, conocer y participar y ser parte práctica de una realidad de iglesia como esta, como ser el cuerpo de Cristo. Y sacar todo lo extraño, todo lo que ha sido insertado humanamente, todo lo que repugna al espíritu y a los miembros sanos del cuerpo, para que Cristo sea glorificado en el cuerpo, en su iglesia.